el arte de morir en paz. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Estados Unidos, Iliana Pérez, coach de vida y doula de proceso de transición. Es esa persona que acompaña a las personas a trascender cuando ya no estamos en este plano y pasamos a un proceso de transformación. Iliana, gracias por estar aquí con nosotros, con la comunidad del Círculo del Despertar. Es un honor tenerte. Y bueno, coméntanos un poco de ti, de lo que haces, a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, hola, gracias por la invitación y un placer estar acá. A ver, te hablo un poquito de mí. Iliana siempre estuvo en el giro de la logística. Yo toda mi vida trabajé en empresas marítimas y hasta un día que murió una amiga de cáncer y me di cuenta de que la vida termina. Entonces tuve un despertar y ahí empezó mi camino. Y hace O muy sea, poco, en el 2024, para en ser el 2000 exacta. en el 2024. O sea, ese proceso de duelo interno te llevó a buscar un proceso donde podías entender ese duelo y ayudar a otras personas en él. O sea, identificaste una situación personal y viste que esa situación podías ayudar a otros a superarla. Sí, claro, yo me di cuenta de que faltaba vocabulario, faltaba presencia, de que no nos habían enseñado a hablar de las transiciones y pues nos hacen sentir que somos como superhéroes, que vamos a vivir para siempre y eso en este plano de vida no es así. Llegará el final y qué bonito poder vivir en presencia, vivir en paz, vivir alegres y hacer que la vida valga. Sí, Entonces es me un cuestioné proceso mucho. de aceptar la impermanencia, ¿no? Como dices, aceptar la Correcto. impermanencia y aprender a vivir en el presente, en el ahora. Memento vivere. Correcto. Sí, señora, así es. Así Bueno, es. pues saludarte, Liana, un placer verte de nuevo. Gracias por la invitación aceptada. Y De nada, gracias a ti. todos vivimos situaciones que nos hacen trascender, que nos hacen despertar. Ojalá la sabiduría nos diera para que no tuviéramos que vivir momentos de dolor para hacer esas transformaciones. De ahí la invitación que hacemos constantemente a nuestro grupo, a las personas que puedan ver este video, que no con dolor deberíamos aprender, pero también vivimos esos momentos que hacen parte de nuestra vida, ¿no? Tener familiares que mueren, familiares que se enferman, amigos que mueren, amigos que se enferman, o vivir en carne propia una enfermedad y ir al proceso de transición. Eso es parte de lo que somos como seres humanos. Y es Así parte es la vida. disculpa, y es parte de la resolución, ¿no? Cuando uno de los pilares que trabajamos dentro de la comunidad es la soberanía espiritual. Y dentro de la soberanía espiritual es aprender a soltar, ¿no? Y autoencontrarnos. Y creo que eso es parte de ese proceso de transición en el que tú haces acompañamiento. Por eso voy a Sí, preguntarte algo, Eliana, qué pena. no, ¿Qué tranquilo. es un doula? ¿Qué es lo que tú haces? Sí, el dula de la muerte o el dula de transición, como le queremos llamar, eh, no es una persona, no es un individual médico. No se trata a la persona para eso existen ya los médicos, las enfermeras. La dula de transición llega y muestra una presencia para que la persona sepa que tiene alguien que lo escucha con empatía, que le tiene paciencia, que tiene un interés por esa persona, entonces le da un trato holístico. No solamente a la persona de pronto que está que está moribundo o que va a morir o que tiene una enfermedad, un diagnóstico, sino también a los familiares. Y la dula es presente antes, durante y después.
de la transición del ser humano. Entonces, para ver si te entiendo, es una persona dedicada a la parte médica, ni psicológica, ni religiosa. Es un acompañante. Correcto. Es simplemente un acompañante. A mí me gusta pensarlo de esta manera. Nosotros conocemos la dula de parto. La dula de parto ayuda a traer una criatura al mundo y la dula de fin de vida ayuda a despedir a esa persona. Eso es cuando entras y cuando sales. Entonces, pues mi amor, mi fervor, mi atención se la pongo todo a la parte final de la vida. Entonces me gusta estar presente, me gusta escuchar las historias, o sea, que la persona no se sienta tan sola, porque hay mucha soledad en ese proceso. Ok. Sí, es un proceso de transición, ¿no? Como tú dices, como el doula de parto hace el acompañamiento a la llegada de este mundo, el doula de transición hace el acompañamiento para la retirada, o sea, como para que dejemos todo en calma en nuestras vidas antes de partir. Si lo vemos a nivel filosófico, es entender el desprendimiento del ser a una transición, ¿correcto? Correcto. Y mira, yo te voy a dar 3 ejemplos. Hay 3 pasos, por ejemplo. Está el acompañamiento y el escucha activa. Está planificar el final de la vida. Y un ejemplo que te puedo dar es hacer un inventario. La persona a veces se pone a hacer inventario de cómo fue su vida desde que tiene uso de claridad, de razón, gracias. Uso de razón hasta la fecha. Y de pronto quiere pedir perdón o quiere perdonar. Entonces eso es parte de la planificación del final de vida. Entonces, y después de que esa persona parte, existe lo que es el apoyo a la familia. A mí me gusta mucho, y ya lo hice el año pasado, es recordar a los muertos. Me gusta hacer rituales de recordamiento. Me gusta llamar, preguntar, siempre mantener el nombre de esa persona vivo, porque creo que es necesario hablar de la persona que ya se fue de este plano, de este mundo. Entonces, Físico. el 2 de noviembre me gusta hacer una reunión y sacar fotos, hablar de la persona, contar anécdotas, entonces, cosas así. Qué bonito eso, ¿no? Sí, y toca un punto importante porque hablamos del acompañamiento de la persona que se va, pero también de la compañía que se De la quedan, que familia. creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? A nivel emocional, porque es las personas que quedan afectadas por esa partida y también sufren como un proceso de transición. Sí, Cuando hacemos recordación, como dices tú, pues las personas a veces por conceptos religiosos, por dogmas, piensan que eso no está bien, las personas, ¿no? Aquí como estamos en un grupo abierto, damos por hecho de que hay una transición de este cuerpo y este mundo físico a un paso de esa energía. Hemos hablado que el cuerpo es energía desde el punto de vista biológico. Por eso esa recordación me parece bien bonito. Hay culturas donde hacen una celebración especial para ese día, como en México. De pronto, pues los rituales a veces tan visibles o tan floridos, pues a algunas personas les puede hacer sentir como ciertos temores, o sea, salen las creencias, ¿no? A fondo en ese momento. Pero viéndolo más del ritual, vámonos a la parte de conexión, ¿no? O sea, es como olvidemos todo lo que está en torno al ritual y vamos a lo que simboliza, y es el recordar a esa persona que se fue y tenerla presente, o sea, porque incluso ellos hacen la celebración como si esa persona viniera a visitarlos, o sea, Sí. lo reciben nuevamente. Y para nuestra mente siempre estarán presentes. Ahora, para nuestro espíritu, quienes tenemos familiares que han fallecido cercanos, uno dice,
yo en cualquier momento siento la necesidad y hablo con mi hermano como si estuviese vivo. Para mí existe la eternidad y por eso considero que siempre seguiremos siendo familia. Entonces, es un punto importante para abordar, ¿no? O sea, como por acá tenía algo anotadito que se los quiero leer, cómo el miedo a la muerte moldea decisiones diarias. Mejor dicho, cómo el miedo a la muerte moldea nuestras vidas. Eso sí, sí. Tú decías acerca de que hacían un inventario. Cuando hacen un inventario, ¿qué es lo que más frecuentemente te dicen ellos y de qué se arrepiente una persona cuando está cerca de esa transición? Lo que yo me escucho que está muy parejo al libro que se llama Los 5 principales arrepentimientos de los moribundos por Bronnie Ware. Las personas hablan mucho de no haber sido fiel a ellos mismos, por ejemplo, que trabajaron mucho, hubieran querido no trabajar tanto, que eso no era todo en la vida. Una tercera cosa que mencionan mucho es no haber expresado sus sentimientos y haber perdido muchas amistades de pronto por no saber pedir perdón o no aceptar el perdón de otras personas. Y ya por último, también muchas personas se arrepienten de no haberse permitido ser felices, que es algo muy triste, ¿no? Sí. Entonces, pero lo más bonito es poder estar ahí, como digo yo, en presencia, sin miedo y cogerle la mano a esa persona y escucharlos, porque estás vivo hasta que mueres. Entonces, a mí me gusta hacer algo que se llama Death Café, Cafés de la Muerte, que es pero yo le llamo vida y muerte, porque yo creo que no puedes hablar de la muerte sin hablar de la vida, porque solo somos seres vivos y todos tenemos una historia y qué bonito poderla contar y poderla escuchar. Ahí me hace pensar en algo que este grupo se llama Círculo del Despertar. ¿Y del despertar de qué? Es en levantarnos en la mañana, no, es del despertar de conciencia. Y eso significa que tú que lo ves, no lo mencionas con respecto a que muchas veces evaluamos nuestra vida, pero solo cuando estamos en ese momento de transición. Sí. ¿Por qué no vivir desde la conciencia en lugar desde el miedo? Es algo que yo me pregunto. Pues el miedo a las finanzas, ¿cierto? Entonces tengo que trabajar porque si no produzco, entonces para poder vivir. Para poder vivir. Luego te das cuenta que pudiste vivir de cierta manera sin aferrarse a tantas cosas materiales. ¿Quién es el famoso? Fue que murió Steve Jobs, que se arrepentía de haber trabajado mucho y no haberle dedicado tiempo a sus hijos. Y con todo el dinero del mundo. Bueno. Así es. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay un patrón que identifiques entre las personas que acompañas en sus últimos días? Algo que considere que todos sueltan en su final o que se aferren en su momento final. Sí, las personas, por lo menos con las que yo he hablado o con las que yo he pasado tiempo, por lo general todos se cuestionan si hay una vida después de esta. La parte espiritual, aunque de pronto se hayan pasado la vida entera sin ir a una iglesia o sin leer una Biblia o sin hacer una meditación, o depende de como tú quieras mirar la espiritualidad, pero cada persona se aferra mucho a la parte espiritual, a querer entender si somos espíritu. Claro que nadie ha muerto y ha regresado para contarlo, aunque existe los end of life, los que se mueren y regresan y cuentan la historia. Sí, eso es un fenómeno pero como nosotros no hemos estado ahí, no sabemos si es real o no. Entonces, pues nada, acompañarlo, estar ahí y porque sí se cuestiona mucho, eso es un patrón muy grande.
se cuestionan qué va a pasar cuando ellos se marchen, cómo va a quedar la familia. Se preocupan mucho de la familia. Y eso es triste porque lo más bonito es poder pasar el proceso, hacer el inventario, dejar todo claro, hablar con la familia, para que uno se pueda ir en paz. No hay nada más bonito que poder hacer esa transición en paz. ¿Qué pasa? Que muchos no lo pueden hacer porque tuvieron mucho miedo de tener esas conversaciones incómodas. Algo que me llama la Entonces, atención desde el punto de vista de la neurociencia, ¿cierto? Cuando el cerebro interpreta incertidumbre, lo toma como amenaza, ¿sí? Así que se activa la amígdala cerebral y eso genera ansiedad. O sea que el trabajo que tú haces en ese acompañamiento como doula o como dula es algo que permite que también a nuestra mente, a nuestro cerebro, pueda empezar a entender como de manera racional también la muerte. Entonces esa combinación de la parte mental y la parte espiritual que trabajas con las personas a las que les hace acompañamiento. Sí, o sea, sería como interpretar de cómo cambia la manera de vivir de una persona cuando entiende que va a partir. sí, Ahora yo quiero, dime. disculpa, yo quiero traer a colección que una de las razones que la dula de transición de fin de vida existe es porque estamos viviendo en un mundo que la medicina lo quiere controlar todo y el doctor se les olvida muchas veces que tienen adelante un ser humano, Un ser humano. una persona que es espiritual. Y yo les quería demostrar acá este libro de Atula Gawande, que se llama está en inglés acá, Being Mortal, pero está en español, lo pueden encontrar, se llama Ser Mortal. Y Atul es un cirujano que él humaniza mucho la muerte y el proceso y la persona cuando está muriendo, y él está en contra, y no quiero poner palabras, pero lo que yo he entendido de sus charlas es que hay que mirar a la persona, ¿sí? Como ser Porque humano. somos espíritu, un ser humano, somos seres humanos. Entonces, eso es muy Sí. importante. Sí, nosotros en el sistema, ¿no? Por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista de la salud, cómo el sistema ha mejorado en ciertos aspectos con respecto al acompañamiento al final de la vida. De hecho, nos hacen hacer seminarios y diplomados y entrenamientos para que debemos cambiar cada año para hacer ese acompañamiento. Dentro de mi especialidad, gracias a Dios, no es frecuente. Pero ¿en qué podemos ayudar a que nuestra sociedad tome conciencia de la necesidad o la gran aporte que hace un acompañamiento, ¿cierto? Porque a veces en las clínicas, en los hospitales, personas, lo que tú dices, que no le duela, ¿cierto? Ya hay clínica de dolor, ya hay sitios con respecto a eso, pero no es solamente tenerte sedado o evitándote el dolor, sino que hay de mi parte espiritual, ¿no? Sí, porque es que el sistema se enfrasca en tu ser físico, pero no en tu ser espiritual. Y entonces ahí es donde entra el trabajo del doula, y es a ese acompañamiento de transición. Es correcto. ¿Qué hay del duelo? Yo creo que con el tiempo las personas van a saber más de las dulas, y obviamente siempre vamos a necesitar la medicina, pero entender de que somos seres espirituales y que hay veces hay necesidad de traer una persona de afuera para que nos ayude en esa transición. Tú ¿Qué iban a hablabas, preguntar? por ejemplo, no sé, en el sistema de salud de los Estados Unidos, ¿tiene cobertura el doula? No. No, ok. Sí, nuestro sistema, con más razón, no está con cobertura. Ahora te pregunto, ¿qué le dirías a alguien que está acompañando a un ser querido en este proceso de transición y no sabe qué hacer?
que no estás solo, obviamente, y que existen dulas de fin de vida que, que, que los puede ayudar, que los puede acompañar. Ahora, yo sé que en este trabajo hay que cobrar, porque todos tenemos que vivir. En el caso mío, gracias a Dios, yo no tengo esa necesidad de cobrar. Yo lo que hago, lo hago pro bono todo. Entonces, hagan su tarea, busquen una persona cercana que tenga esa empatía. Hay directorios de Dula de fin de vida, y no están solos. Decirles que no están solos. Fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, sí, o sea, cuando Nos pone a pensar. pone a pensar cierto proceso. Transición. Ese acompañamiento que haces tú a la persona en su transición, y también lo haces a la familia. ¿Lo haces a la familia en qué aspectos? ¿Cómo colaboras a un familiar que está con un paciente en transición de vida? Y el siguiente paso, que es el duelo. Pero primero cuéntame, ¿cómo apoyas a un familiar? Sí, tú entras a la familia y pues hay que hacer una entrevista y hay que preguntarle cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades. Toda la familia vienen de un background diferente, de países, de culturas, ¿sabes? No sé en Colombia, pero o en Venezuela, en los Estados Unidos nos dicen un melting pot. Quiere decir, aquí hay personas de todo. Yo nací en Cuba, pero yo no soy americana, yo no soy colombiana, yo tampoco soy cubana. Entonces, hay muchas personas que se sienten así acá. Entonces, hay que sentarse y escuchar de qué país, cuáles son sus principios, cuáles son sus necesidades. Entonces, así se empieza. Así se empieza. Y hay que crear confianza, ¿no? Para que la persona se abra y hay que escuchar lo que ellos necesitan. Muchos de ellos se está dando mucho ahora que el cuidador es el hijo que está en lo que se dice sandwich generation, la generación del sándwich. No sé si han escuchado ese término. Sí. Entonces, hay muchas personas que están en esa situación. Si te llaman, ellos están ya dispuestos a trabajar contigo. Entonces, tú llegas y tú escuchas y tú le preguntas cuáles son sus necesidades, qué es qué servicio necesitan de la dula. No todas las dulas dan los mismos servicios. ¿Qué servicio da una dula? Una dula puede dar el servicio de transporte, servicio de limpieza, créelo o no, de cocina, servicio físico, porque necesitan mucho. La familia necesita mucha ayuda. A lo mejor necesitan ayuda con los chicos, llevarlos a la escuela. ¿Quién? No se sabe, ¿no? También existe el tema de los seguros, que acá, por lo menos en los Estados Unidos, eso es súper delicado, pero tú te ofreces con la familia, lo escuchas, ¿qué necesitan? Pueden ser ese tipo de ayuda. También puede ser el tipo de ayuda, como te digo, hacer un inventario. Hay una de las cosas que yo misma estoy haciendo, que es hacer una biografía. Yo empecé a escribir, hay muchas personas que quisieran dejar eso como su legado. Tú los escuchas, le puedes escribir ellos te cuentan y puedes escribir su biografía. De pronto no para publicarla, sino para su familia, un libro de receta. Qué bueno. Mis hijos, como son americanos, pero yo cocino cubano, ellos quieren las recetas de mamá, porque algún día no voy a estar acá. Entonces ya yo les enseñé cómo hacer frijoles negros, carne con papa, recetas cubanas, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Hay personas que escriben cartas para que los hijos abran en fechas importantes. Entonces es un sinfín de servicios que se le puede brindar a la persona. Poder hablar ir a las citas médicas y ser el intermediario, porque a veces el doctor va a millón y las personas y no saben las preguntas que tienen que hacer. Entonces,
tú de pronto los ayudas a escribir. ¿Qué preguntas? ¿Qué te gustaría preguntarle al doctor? Cosas así también. Es interesante porque nos hablas bastante de no solamente el acompañamiento para el Emocional. paciente, sino el acompañamiento emocional para la familia del paciente. Entonces, Sí. es ahí un ángulo diferente y creo que muchas de las personas que nos escuchan que pueden estar pasando una situación de esas se puedan identificar, ¿no? O sea, ahora te digo algo que te voy a leer acá un momento. Si tuvieras que darle una práctica a alguien hoy para su proceso de transición, ¿cuál sería? ¿Cuál fue la Una pregunta? práctica, ¿Vuelve a pero una repetir? práctica, ¿cómo Una se llama? práctica, un ejercicio. Ah, ok. Porque Para ese, el alguien de en las cartas, transición. me pareció súper interesante. O sea, Bueno, pues yo, mientras Eliana nos aporta el ejemplo, veo que un doula debe ser una persona con un don de servicio muy completo. generoso, ¿cierto? Una persona muy bondadosa desde su espíritu, desde abrir su mente a decir, como dice ella, imagínese que acompañar a una persona al médico, a escribir antes de ir a la consulta qué quieres preguntar y estar pendiente, o sea, es volverse un familiar Ujú. de apoyo y de Claro, estar cuando tú pendiente. creas esa confianza, tú puedes acompañarlo en el duelo, ¿sí? Pero solamente cuando creas esa confianza en momentos difíciles como esos que estás Ok, mencionando. que hacer aseo. ¿No? Y Ya se si vuelve de la vemos familia, también, ya con eso se integró. no solamente integrarse, porque crean un vínculo con el paciente. Sí, claro. Creas un vínculo con Bueno, ¿y esa persona. cómo dejar afuera eso, Eliana? O sea, ¿cómo no cargarse? Bueno, hay ejercicios, hay maneras de verlo. De hecho, nosotros lo Sí. hacemos con los pacientes, por ejemplo, con nuestros clientes, el caso tuyo con los clientes, no cargarse. Pero ¿cómo haces tú? Si es en un tema muy sensible. Eh, a principio llegaba a casa, yo hago el trabajo voluntario en un hospice, creo que se llama hospicio en español, Ajá. que son ya las personas que le Terminales. quedan 6 meses o menos de vida. Y todos tienen una historia y todas me dejan una enseñanza. Y a veces llegaba al principio y le contaba a mi esposo, por ejemplo, hasta algún día que me dijo, no puedo más, no me cuentes más. Entonces, pues ya no le cuento, pero entonces yo sí necesito mi tiempo. Entonces yo lo que le digo, por ejemplo, ahora, yo cierro la puerta de mi oficina y yo le digo, es mi tiempo, es mi espacio. Entonces leo, medito, oro, escucho audiolibros. Hay que buscar un balance, sí. Sí, porque a Hay la un, final vas cargando esa energía también, ese peso, esas responsabilidades. Y al generar un vínculo con el paciente, pues esa carga emocional también te puede afectar. ¿Haces algún ritual? Ritual como tal eh, de poner música, una vela, celebración o algo a esa prendo una vela, persona, por soltar. ejemplo, sí. Ahora antes de sentarme prendí mi vela, me sirvo mi vaso de agua, respiro, escucho mantras a veces. Sí, claro. Es una combinación de muchas cosas. Yo les iba a contar de que sí, hay una paciente, por ejemplo, ahora mismo que lleva 1 año y medio en hospicio. Y yo digo, esa señora, pobrecita, y yo le digo que no se va, que te mantiene aquí todavía, entonces no está lista, hay que respetarle, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ella me escribe a mi celular porque me pidió el celular y es muy difícil, me manda foto y todo. Entonces ya uno se vuelve parte de la familia y hay ese compromiso. Entonces yo sé que no la puedo dejar. Y mucha gente están también solitos, ¿no? No tienen familiares. Pero a mí, yo le digo, mi esposo no entiende, pero ¿cómo tú puedes hacer ese trabajo? Yo le digo, es que me nutre. Yo cuando voy y me siento y hablo con fulanita, a mí me nutre. Yo llego a la casa llena. Y a veces un paciente que murió, la esposa quedó y a mí me encantaba hablar con la esposa porque queda el familiar queda. Y ya como estábamos hablando, se creó un vínculo, ya hay confianza y a mí me encantaba visitarla.
justo después que murió el paciente. Ah, Y todas estas experiencias, muchas experiencias, la he obtenido gracias a los servicios voluntarios, no pagos. Esto no es para hacerse rico, esto es del alma. el cerebro, desde la neurociencia, activa sectores de dopamina, de serotonina, de zonas de placer cuando hacemos servicio. Por eso el ser humano siente, o sea, el cerebro le manifiesta todo eso que su espíritu transmite, ¿no? Pues tenemos esa coherencia o esa conexión mente, cuerpo y espíritu, y el espíritu que desea servir en bondad, en misericordia, hace una conexión cerebral, y hay estudios donde ya muestran que las personas que hacen servicio activan las mismas áreas de placer que cuando te comes un chocolate, que cuando tienes un orgasmo. Entonces uno dice, wow, o sea... Por la frecuencia, porque cuando hacemos servicio entramos en un estado de vibración de frecuencias altas, energéticas. Entonces es como cuando alguien le da, no sé, dinero a alguien de la calle. Eso. Y lo hace por corazón. corazón. O sea, esa persona no está pensando en qué va a comprar esa persona con ese dinero, si se lo va a gastar en drogas o alcohol. No, o sea, la persona se siente bien porque hizo esa acción. Excelente. Acompañamiento a la familia. Cuando pasa la transición de ese espíritu, de esa energía, quedas con la familia. El duelo, ese momento de dolor. ¿Cómo ayudas a los familiares? ¿Sabes qué? Llamándolos, visitándolos, escuchándolos. Hay una persona que es muy cercana a nosotros que perdió un hijo muy joven, y una de las cosas que yo quisiera hacer, y ya lo hablamos, es hacer un ritual, pero lo que vamos a hacer en memoria de su hijo, vamos a hacer un jardín. Ya yo le compré su banderita, sus piedritas, que ya la dibujamos, mi esposo y yo la dibujamos, y vamos a hacer el viaje hacia, que es como a 4 o 5 horas de donde nosotros vivimos, pero para estar con ellas, porque su vida fue parte de nuestra vida. Entonces es importante recordarlo. Y entonces lo que hago con la persona que se queda atrás es simplemente llamarlo, estar pendiente, decirle, escucharlo y hacerle preguntas, y sin miedo, si ha tenido manifestaciones de su hijo, cómo se siente. Hay ciertas preguntas, hay que ser muy cauteloso con lo que uno pregunta. Pero sí, hay que prepararse, es uno se entrar prepara. en un estado de presencia. Y eso que usted acaba de decir, el estado de presencia, acompañamiento, ¿sabe qué me pone a pensar? ¿Qué está sucediendo en la sociedad? Que nos hemos vuelto más individualistas, y si uno compara lo que escucha uno y lo que alcancé a ver por mi edad, de lo que sucedía antes, cuando la gente se reunía en torno de el momento del duelo inicial. Digamos que muere la persona, se reunían, hacían oración, independientemente de cualquier religión que hubiese. Eso hacía parte del acompañamiento. O sea que nuestros ancestros tenían ese conocimiento, esa sabiduría, y hemos ido cambiando en individualidad y nos hemos hecho más distantes. A veces nos pasa con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque estamos tan ocupados en querer lograr cosas materiales o individuales, como de satisfacción personal solamente. No, yo quiero para mi cuerpo, para mi placer, para mi alegría, y no saco tiempo para compartir en esa presencia, que no solo debe ser para la muerte, la transición de vida, sino para el día a día. Sí, y es como lo que decías, o sea, el acompañamiento
no solamente al muerto, sino al vivo. El viejo. Porque el vivo necesita esa presencia, siente ese vacío, esa soledad y empieza a vibrar en un estado de frecuencia bajo. Entonces, ese acompañamiento ayuda a subir otra vez esos niveles de frecuencia, Trascender. ascender. Trascender es parte de lo que desde diferentes aristas queremos compartir con las personas que puedan ver esta información, que la puedan compartir, porque no solo somos este cuerpo físico, ya lo tenemos claro, no solamente nuestra mente, hay un componente espiritual y no podemos decir que pasamos por esta vida y como algunas veces uno escucha, no es que yo soy así, nací así y moriré así. Eso es lo más, digo yo, probablemente retrógrada o soberbio. Ego. Ego. Ujú. Porque intentar tener control de todo es parte del ego. Y la Sí. soberanía espiritual, que es lo que queremos enseñar, es la aceptación. La aceptación de que no tienes el control de todo. Y cuando entiendes eso, puedes entrar a otros niveles de conciencia. Entonces tenemos el ego, cómo transformar nuestro sentido de vida mediante la aceptación, que no tenemos control de todo. La muerte es una de ellas. Transición de vida. Somos impermanentes, no podemos, así digan que va a salir las vacunas para X, Y, Z, que vamos a vivir, que ya se escuchaba, 28.000 años. Y al final habrá impermanencia, ese principio de impermanencia. Sí, y cuando entramos en ese proceso de aceptación, entramos a una realidad de que vamos a morir. Y al entender que vamos a morir, transformamos la manera en que vivimos, porque empezamos a valorar más las cosas, a valorar los momentos con las personas, a valorar la familia, a valorar el árbol, el agua, el sol, el sol, sí, poder caminar. El poder caminar, exactamente. Y no solo que tengamos un lugar espectacular necesariamente para vivir, el mejor carro para lucir o moverse rápidamente, sino disfrutar de las cosas básicas de la vida que nos pueden enseñar. ¿Qué dices tú, Eliana? ¿Qué te ha enseñado una persona en transición de vida o final de vida? Que no somos nada. Pero a la vez somos mucho. Si sabemos utilizar nuestro tiempo inteligentemente. Una de las cosas que yo los escuché a ustedes es que esta generación nos hemos vuelto muy materialistas. Sí. Una de las cosas las que yo tuve que hacer en esta transición fue trabajar con mi ego. Y una de las cosas que hice, lo primero que hice para romper mi ego fue dejar mi trabajo en el 2025, el 11 de febrero del 2025. Y no, a veces me cuestiono porque soy ser humano, ¿será que tomé la decisión correcta? Pero sí, este trabajo me llena. Acompañar a las personas en esta transición y a sus familiares te llenan. Entonces, y es parte de lo que estábamos hablando la otra vez, o sea, es el propósito, ¿no? O sea, el propósito de vida. Ese no todo, en términos del éxito, el éxito para una persona puede ser tener trabajo alto ejecutivo, sí, un Lamborghini, un Rolex, mientras que el éxito para otra persona puede ser poder estar todos los días en su casa con su familia. Totalmente. Y decimos que por frecuencia, por energía, por vibración, empezamos a coincidir las personas en el camino, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí un sábado en la tarde, después de haber laborado en la mañana, sirviendo, con un propósito. El propósito de querer compartir con personas que tienen conocimiento, experiencia, en una vibración similar, ¿cierto? Que estamos al servicio, que nos hace dedicar tiempo a ese propósito que es otra labor, que necesita tiempo, que necesita preparación, que necesita constancia, disciplina.
¿Qué quieres decirnos, Ileana? Leo, no lo pude haber dicho mejor. El trabajo de servicio es el trabajo más bonito que puede existir. Nos hace crecer como ser humano y tenemos un propósito más grande en esta vida. Sí, no lo pude haber dicho más bonito. Gracias. Bueno, la verdad que yo creo que todas las personas que nos están escucharán luego, van a sentir esta sesión de hoy muy útil. Quiero compartir enseñanzas que nos deja esa sirena de emergencia para nuestras vidas. La muerte nos recuerda que el tiempo es ilimitado. Así nuestro espíritu sea eterno. La vida cobra más valor cuando dejamos de darla por cumplida o sentada. Vivir el aquí y el ahora. El presente. El presente. Amar es más importante que acumular. Amar es más importante que acumular. El perdón libera antes de que sea demasiado tarde. Ella mencionaba que muchas personas dicen, me arrepiento de no haber perdonado, no haber aceptado un perdón, no haber pedido disculpas y dejé familiares lejos, amigos lejos. No dije esto. No dije esto. No le dije a alguien que lo quería. No le dije a mi mamá que la amaba. No le dije a mis hermanos. Que el miedo disminuye cuando estamos acompañados. Por eso este grupo nos permite sentirnos más fuertes. Porque el día que tengamos una situación en el grupo y podamos decir, venga, me acuerdo de la dula o la doula Ileana. Cuento con ese conocimiento. Puedo hacer el contacto y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejar esto? ¿Cómo podemos apoyarnos? Vivir con propósito, como ya mencionamos, reduce los arrepentimientos. ¿Sí? Yo hubiera hecho ese grupo del Círculo de Despertar con Gregory, que nos encontramos y que hubiésemos invitado a Ileana, pero ya. Entonces Leonardo se fue antes de tiempo. No, pero ya quedó un grabado y quedamos para dar esa información para los que vienen más adelante, para la posteridad. Y el verdadero legado no son las cosas que dejamos, sino las vidas que tocamos. Profundo. Así es. Profundo. A la final, lo que nos llevamos son las experiencias, lo vivido y el legado. A quienes transformamos o quienes ayudamos a transformar. Por ejemplo, lo que ella hace me parece impresionante. Eso de las cartas, creo que fue lo que más me resonó. No, la biografía. Sí, dejar las cartas listas y que, bueno, alguien que falleció, que sabe que va a fallecer, o incluso como ejercicio en vida, o sea, los invito a los que nos están escuchando que escriban esa carta, porque el día de mañana uno no sabe, llega a faltar, y poder decirle eso a esa persona especial que tienes o que quisiste pedirle perdón y dejar ese mensaje ahí guardado. Sí. Si lo pueden hacer en vida, antes de llegar a ese momento. Sí, sin necesidad de estar enfermo. Y si no, todavía uno no se siente capaz, ¿no? Dice uno, pues, pucha, no, es que todavía tengo rencor en mi corazón, todavía no soy capaz de entrar a hacer ese proceso de perdón. Pues hágalo escrito y déjelo. Déjelo. Sí. Que de pronto algún día dice, ay, venga, ya hice esto, rompo esta carta porque ya cumplí con este objetivo. Y sirve como Gregory, y Leo, dime. Yo les quiero agregar algo. Yo les comenté que yo había escrito mi biografía, ¿cierto? Una de las razones que la escribí es porque a veces muchas personas me han juzgado porque tengo un carácter muy fuerte o no sé cómo explicarme o cómo hablar. Como vengo de tantas culturas, entonces mis hijos, que son los que yo más adoro en el mundo, mi familia, mis amistades, yo dejo eso grabado para que ellos me entiendan. De pronto no me entienden ahora, pero de pronto cuando yo no esté, me gustaría que me entendieran. Y yo ya se lo di a leer a mis hijos y a mi hermano. Fue una manera de pedirle perdón y funciona. Bacanísimo. que gracias por compartir eso que es algo tan íntimo. Gracias porque nos muestras
otro camino para hacer procesos de perdón dentro de lo que tenemos aquí. Es para la próxima semana, es acerca del perdón y eso me parece espectacular. Incluso para ustedes que nos están escuchando, tienen tareas, tienen ejercicios. Sí, vamos a hacer ese reto. Vamos por 7 días, todos los días vamos a escribir una carta. Una enfocado al perdón. ¿A quién te gustaría pedirle perdón y por qué? Otra enfocada en el amor, enfocado en el agradecimiento. O sea, ese mensaje para esa persona que puede ser tu esposa, la tienes ahí todos los días y dices que te amos, pero tú no sabes, mañana sales, vas en el carro, un accidente, no estás, y ese mensaje que ella pueda ver y decir, bueno, aquí lo tengo, mejor. Ese recuerdo. Ese recuerdo, sí. Entonces vamos a trabajar eso esta semana en la comunidad. En la comunidad. Excelentísimo, Ileana, de verdad creo que esta sesión de hoy ha sido fenomenal. Gracias a ti por tu tiempo, por compartir todo esto con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos contigo. Esto es uno de los pilares más importantes dentro de la comunidad, así como trabajamos la mente, el cuerpo, pero el espíritu, si no está alineado, tampoco hablamos lo del propósito. No tenemos coherencia en nuestras vidas. Sí. Entonces puedes estar sano de tu cuerpo, puedes tener una mente muy fuerte, pero si tienes esas anclas que todavía hablamos del ego, de querer controlar cosas o vivir con ese miedo de no voy a estar, no voy a faltar y si mañana me muero, nos limita a seguir creciendo o a vivir una vida plena. Sí. Y creo que todo lo que nos has enseñado hoy y esos procesos que tú estás viviendo con las personas que les realizas ese acompañamiento es algo grandioso. De verdad que te felicito, haces una labor excepcional. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, y a esa espiritualidad y porque el universo los trajo a mí. Gracias. Bueno. Okay. Y él a ti. Y él a ti a nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el live. Gracias por ser parte de esta comunidad El Círculo del Despertar. Como ya saben, nuestros pilares es fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu y llevarnos a otro nivel de conciencia. Un nivel de conciencia donde puedas ser soberano de tu propia realidad. Y esto para nosotros es el propósito. No es un método, tiene método. No es el interés, sino el propósito. Y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.